¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Y como ven, tengo una invitada y tengo el placer y el honor de tener a Victoria desde España. Gracias, Victoria, por aceptar mi invitación de aparecer en el canal. Gracias a ti, Alex, por escribirme e invitarme a participar y siempre es un placer conversar. Gracias, muchas gracias igualmente para mí. Y vamos a tener un tema muy interesante hoy, un tema muy importante, siento yo, especialmente para la juventud. Y vamos a llamarle la necesidad de la validación, que yo Ujú. voy a dar mi parte ya inmediatamente diciendo que siento que no necesitamos la validación del exterior, que no necesitamos la validación de la sociedad para tener un valor interno, pero especialmente con el tema de las redes sociales, cualquiera, yo las puedo mencionar, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, YouTube inclusive. ¿Por qué se da, Victoria, sientes tú esta necesidad, especialmente la gente joven, de tener una validación de sus compañeros, de sus amigos, de los compañeros de la escuela, de la sociedad en general, para tener un valor? Creo que lo que pasa es que la sociedad se está yendo hacia el narcisismo, Ujú. hacia el yo. El narcisismo es narciso. Yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser yo. Entonces, esa necesidad de estar compitiendo por ser el mejor constantemente también se ha llevado a las redes sociales. Y es muy fácil esconderse detrás de una pantalla y criticar a otra persona. ¿Por qué? Porque no, con esa persona no tienes lazos afectivos. Cuando estás con una persona cara a cara, tu cuerpo y el cuerpo de la otra persona tienen una especie de vibración y puedes sentir lo que siente la otra persona, más o menos. Pero aquí en una pantalla no sientes lo mismo. Entonces nos estamos haciendo una sociedad que no siente, básicamente. Entonces, como yo no siento, me da igual la otra persona. Y eso es lo que yo pienso que está pasando ahora con las redes. Y es muy fácil criticar, es muy fácil hacer bullying, es muy fácil meterse con el otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí creo que es muy fácil. De hecho, cuando yo empecé mi canal en otra plataforma que no era YouTube, una plataforma inglesa llamada BitChute, que es más para temas de conspiración y así, ahí se daba mucho en los comentarios. Digamos que el nivel de Ujú. los comentarios, el nivel de intento de ofensa, porque yo le llamo intento de ofensa, porque si la otra persona no se ofende, no lo ofendiste, pero digamos que llegaba al punto de amenazas y cosas así, y le llamaban keyboard warriors en inglés o guerreros del Ujú. teclado, porque sí, muy valiente ahí, pero tal vez si nos viéramos en persona, no, hasta la persona misma dice, "Ah, no, ahí no te ofendería o no te intentaría ofender". Creo que sí, la facilidad es de que, como dices tú, sea un contacto virtual, que tal vez a veces haya cierto anonimato, da Ujú. pie a que se eleve esto. Y sobre lo que mencionabas, yo también siento, de cierta manera lo diste a entender, que cuando se da esa crítica, como esto es una competencia, entonces, como decimos aquí en México, jalar los pies, ¿no? O sea, decir, bueno, al traer abajo a alguien, lo traigo a mi nivel, o sea, tal vez me siento inferior, tal vez me siento, estoy acomplejado, que esta persona tal vez sea más popular que yo, etcétera, y al yo denostar, al yo minimizar, al yo criticar, pues de cierta manera le resto valor y lo empato más en esta competencia que nadie entiende porque nadie está creando una competencia, está solo en nuestras cabezas de que, como dices tú, hay que ser el mejor, ¿no? Mm. A veces el mensaje en mi canal se confunde con eso y yo lo aclaro que cuando yo digo es, por eso digo, todos somos igualmente hermosos, poderosos, todos venimos de la Sí. creación y entonces no hay competencia, o sea, la competencia es creada por el ego, por lo que yo le llamo la identidad egoica Ujú. o la mente egoica que nos implanta un programa que tenemos que ser mejores. Y si no eres mejor, no estás luchando. O sea, si no estás en esta competencia, algo está mal. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. No sé qué te parece. ¿No te ha pasado nunca de que te pase algo, lo que sea, y que solamente escuches palabras como de aliento? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vale, está bien, yo agradezco las palabras de aliento, pero también hay que dar valor como a la vulnerabilidad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y sentir como ese sentimiento, no rápidamente querer huir y decir, ya estás bien, y soltar a esa persona, ¿sabes? Y eso es lo que yo pienso que pasa un poco en la sociedad hoy en día, que no nos gusta ver las cosas tristes. Si te das cuenta, en las redes sociales normalmente las cosas tristes o más desagradables no se cuentan, sino que te cuentan cuando han tenido el mejor día. Pero hay personas que graban, parece que tienen una vida fantástica y luego se acuestan a la cama a llorar.
¿sabes? Sí, 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 Eh, sí, lo he visto, definitivamente. Y hay casos reales de personas famosas que lo han contado. Yo estaba pasando una depresión, pero yo tenía que seguir con mi canal. Entonces hacía lo que fuera, los bailes que tuviera que hacer o lo que sea, terminaba de bailar y me acostaba y me tomaba las pastillas o, ¿sabes? Entonces creo que estamos haciendo como una sociedad como muy artificial, de solo nos gusta lo bonito, lo bueno, lo mejor. Y todo lo que no sea eso es como, uy, no, eh, demasiado, ¿sabes? Too much, no, no me interesa. No me interesa ver que esta persona está mal, no me interesa ver que esta persona está llorando, no, no, es que no me interesa. Solo me interesa ver los bailes. Entonces Sí, creo que eso va desde, y aunque nos parezca mentira, esa mentalidad se la estamos inculcando a los bebés, porque sí, ya los bebés están con el móvil, están ya en el mood de juegos bonito y soy una princesa y tal, ¿sabes? así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que también va de la mano, por ejemplo, como bien dices tú, nadie va a publicar en sus redes sociales sus situaciones así, hoy estoy pasando un mal día, o sea, que hoy me despidieron del trabajo. No, rara vez, siempre es como un poquito hacer esta fantasía. Yo también, fíjate, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ni mucho menos, y quisiera aclararlo, pero sí siento que el narcisismo, la gente narcisista con la cual me ha tocado lidiar, genera un mundo de fantasía. Creo que es como una doble personalidad, inclusive, eh, para sustentar ese ego roto que tienen, esa falta de amor propio y decir, no, es que yo soy exitosísimo, o sea, falsedades, ¿no? O sea, yo soy gerente de una empresa o yo toco en un grupo de rock, o sea, hasta inventan una mentira también construida en redes sociales, en YouTube, etcétera. Ahorita se está dando mucho el caso de un chico mexicano que él dice que toca en bandas de rock y todo puras falsedades, porque es obvio que tiene un problema grave de narcisismo, de que él tiene esa necesidad de ser superior, esa necesidad de decir que yo soy el mejor. No, realmente es una necesidad creada por nuestro ego, siento yo. Y mucho de ese narcisismo, como bien dices tú, se trata de que gente que lucha para tener el éxito, que cualquier cosa que signifique eso, y si no lo logra, lo inventa, como siempre aquí. El que Sí, sabe, sabe y el que no sí, lo inventa. Entonces sí. inventa esta historia, esta falsedad, y en comentarios, en chats, en videos y todo, pues presenta estas situaciones. Inclusive he sabido de casos de gente que falsea o no sé cómo logra falsear situaciones de que viaja en avión privado y que está en cierta vacación en un lugar exclusivo, una playa, y luego se descubre que es falso, ¿no? Y se van esos videos a muchas vistas, millones de vistas y todo, inclusive con un rédito económico para la persona, pero están basados en falsedades, ¿no? Otra situación que he visto, yo sigo mucho el tema de la aviación porque soy un apasionado, me gustan mucho los aviones y todo. Al haber yo nacido en Italia y luego muy joven, de bebé, mi familia se traslada a México. Hice muchos viajes México, Europa y fue donde desarrollé una afición por la aviación. Y es extraño que la gente que hace videos de aviación, gente que hace videos de viajes, tiene que ser en business class, tiene que ser a los mejores hoteles. Sí. Y cuando les preguntan, dicen, pues es que a quién le interesa un video de un viaje en económica, ¿verdad? Mejor presentan la business class y que van acostados y todo. Y siento yo que hay otro elemento ahí. Es porque a la gente le gusta tal vez la fantasía, decir, mira, yo no puedo, pero igual yo pudiera ser él, o mira qué bonito es ir en primera clase, o etcétera. Hay elementos ahí que se están explotando de esa necesidad, de esa competencia, ¿no? Que no es cierto, no lo necesitamos. Yo en parte entiendo que el ser humano está hecho para evolucionar. Es decir, tienes que siempre buscar personas que te inspiren, cosas que te inspiren. Pero si tú vas evolucionando a la par, ¿sabes? Yo veo canales que me inspiran, eh, yo veo, hago mi vision board, hago cosas para yo inspirarme a seguir adelante a la vida que yo quiero. Una vida totalmente realista para mí, no una vida totalmente fantasiosa a la que yo nunca voy a llegar y me voy a frustrar. Y eso va a ser peor para mí y para mi futuro porque voy a vivir frustrada cada día porque veo vídeos de personas que sí que pueden viajar y yo no puedo viajar, ¿sabes? Es como encontrar el punto medio de inspirarte, me parece muy bien la inspiración, pero haciendo un poquito más, un poquito más. Si tú quieres ir todos los días
a hoteles lujosos o ir en aviones lujosos en business class y todo esto, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Eso es lo que la gente no quiere, no quiere, la mayor parte de la gente no quiere como ese esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer si estoy aquí para estar aquí? ¿Qué tengo que hacer para cumplir lo que yo quiero? El trabajo no nos gusta. Al ser humano parece que cada vez nos gusta menos trabajar, ¿sabes? Nos gustan las cosas fáciles. Lo que tú dices, fantasear. Yo he visto vídeos de gente haciendo como que va en el avión y lo hace con una taza del baño, ¿sabes? Se lo ponen aquí y hacen como que están mirando al infinito y parece que estén como viajando de verdad. Y tomas así que tú dices, pero qué imaginación tiene la gente, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahora con la tecnología de inteligencia artificial, honestamente ya es muy difícil saber qué vídeos son legítimos y no. Ya es increíble lo que se puede crear. Y, por ejemplo, ya hay tecnología para que con tu voz, tu timbre de voz, pues ya se Sí. genere todo un diálogo. ¿Sabes qué? Ponme Mm. el fondo que estoy en la playa. Y todo. Entonces ya va a llegar un punto en que varios vídeos van a ser así. Y ya realmente ya no vamos a saber qué estamos viendo. Pero yo siento que, como bien dices tú, se tocan esas fibras. Y estoy totalmente de acuerdo cuando dices, si para ti es importante tener esto, tener lo otro, viajar en business class o viajar inclusive simplemente o tener tal coche y todo, haz el plan y trabaja, ¿no? Haz el plan y Mm. trabaja, pero también, si no lo tienes, está igualmente bien, pero Sí, no añores, no sufras, no, o sea, no, creo que entender el nivel en el que todos estamos es la mejor manera de acceder a no sufrir por el dinero, ¿no? Si tú realmente tienes que andar en camión, tienes que andar en bus, como se dice en España, está perfecto, en tren, en el metro, etcétera, está perfecto, no pasa nada. Trabaja si quieres para tener un coche, trabaja para ir cambiar a otra ciudad o otra situación o de departamento. Pero si no se da, no sufras y pienses que algo esté mal y todo, porque es el tema, ¿no? Y siento que estos vídeos tocan esa fibra, están explotando de cierta manera el decir, pues no, no puedo viajar en business class. Lo más que puedo es ver el vídeo del chico o de la chica y soñar que estoy ahí. Siento que es una manera, esas fantasías no nos llevan a buenas cosas, ¿no? O sea, al final, el estar añorando cosas y como dices tú, ni siquiera haciendo el trabajo para llegar ahí, no creo que sea bueno. yo creo que siempre han habido como estos inputs del exterior en películas y en cosas así que nos estaban demostrando el amor fantástico, la vida fantástica. Por ejemplo, esto que es tan típico, el sueño americano, Así ¿sabes? como, sí, sí, sí. Pero llegabas como hasta un punto. Tú podías ver la película cuando encendías la tele, pero cuando estabas en el trabajo tu teléfono no te dejaba acceder sin, y cuando existía el teléfono. Cuando yo era pequeña existía el teléfono, pero los típicos Nokia, que tenías el juego de la serpiente, del Snake, y poco más. Sí, sí, a mí Yo también en me el tocaron colegio, esos. Sí, sí, sí. y yo nunca llevaba el teléfono al colegio, ni al instituto. Y ahora tú ves a los niños en el instituto que no paran de estar con el teléfono y viendo TikTok y en YouTube y con el WhatsApp y hablando y están en una clase y están de clase en clase hablando. Y yo quiero tener esto, yo quiero, ¿y qué tengo que hacer para...? Están como obsesionados. Y son niños a lo mejor de 12 13 14 años. Estamos enseñando una cultura de mm, ya estar como frustrados de no poder tener lo que tienen otros, ¿sabes? Es Sí, sí, sí. demasiado heavy. Exacto, sí. Y mucho de esto de los teléfonos, pues también si lo vemos de cierta manera te estás encasillando. O sea, tú como un joven de 12 años y todo en ese mundito, ¿no? Del teléfono. Eh, yo la verdad es que me gustaría tal vez que las escuelas dijeran, no se puede traer el teléfono a la escuela o llegan y se guarda el teléfono y al final te lo vuelvo a entregar. Exactamente para lograr esa interacción social. De hecho, de cierta manera, durante la pandemia, yo siento que fue lo más importante, porque bueno, se entiende, había una emergencia médica y todo, pero hubo un Ujú, impacto a los niños. Yo que tengo un hijo de 19 años, un hijo de 17 años, durante la pandemia estaban uno en primaria, en la escuela primaria y uno en la escuela secundaria. Muy ujú. importante, yo creo que de las cosas más importantes de la escuela es que van y ven otros muchachos de su edad, ¿no? O sea, entonces era totalmente diferente que estuvieran ahí en su computadora, en Zoom. No, o sea, cuando inclusive se manejó, bueno, pues tal vez este es el nuevo sistema.
Bueno, para un adulto puede ser del trabajo, para no tener el transporte eh, en el tráfico y demás y ahorrarse eso, puede ser. Y ahorita inclusive no se quedó permanentemente, se quedó, al menos aquí en México, no sé cómo está en España, que si acaso los que todavía están en el llamado home office son 3 días a la semana presenciales en la oficina y 2 días en su casa, ¿no? Porque definitivamente el 100% también empezó a llevar que la gente trabajaba en pijamas o no había una disciplina igual que el hecho de vestirte, cambiarte, bañarte e ir a un trabajo, tomar un transporte, ir a un trabajo, ¿no? Entonces, digo, la tecnología tiene puntos buenos como el que, por ejemplo, nos está uniendo a ti y a mí ahorita de España, México y nos está permitiendo esta conversación, pero siento que en esa situación, y como dices tú, de los celulares, es muy importante intentar desconectarse, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Yo personalmente lo que hago es que llega un punto en la tarde que si ya voy a estar en mi casa, ya lo apago, ¿no? O sea, ya no quiero saber más de él y ya hasta el día siguiente lo retomaré, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente entiendo el punto, ¿no? Que esta tecnología, este encerramiento, este vivir en ese mundo virtual, cuando se está en un desarrollo de la adolescencia y demás, siento que no es positivo, como bien dices. Yo siento que les está creando ya una frustración de no poder tener, de que sus padres no tienen, de que ellos quieren viajar, de que, ¿sabes? Ujú. Siento eso viviéndolo de primera mano, viéndolos en el instituto todos los días. Yo las horas que estoy trabajando no tengo el teléfono, no lo uso, lo tengo guardado, no me sirve de nada, es como, ¿para qué lo voy a usar? Estoy trabajando, ¿sabes? Y luego sí, por la tarde, pues, como bien dices, estoy ahora contigo, luego tengo reuniones, tengo cosas, uso el Internet y gracias a Dios existe el Internet para poderme conectar contigo. Sí que es verdad que el ser humano, el tema del aislamiento no lo llevamos bien, porque estamos codificados para necesitar ver, tener el contacto físico con al menos, no sé si eran de 5 a 10 personas diarias. Con un número de personas diarias tenemos que tener el contacto. Si no, nos vamos como volviendo a sociales. ¿No te ha pasado nunca de estar como en una etapa de tu vida más asocial y luego te cuesta ver gente? Sí, puede ser. Un tiempo fui consultor. De hecho, trabajé en Inglaterra antes de casarme. Tenía yo 25, 26 años. Y pues pasaba mucho tiempo solo porque era un consultor, viajaba, a veces estuve en Qatar 8 semanas y allá, no sé, era muy diferente el Qatar de ahora que tuvo el Mundial y todo, porque en esos tiempos era muy fundamentalista, entonces no había ni a dónde ir, era estar en el hotel y allá se trabaja de sábado a jueves, no, perdón, de sábado a miércoles. Jueves y viernes son los, viernes en especial es el día de descanso, el día santo. Entonces, por ejemplo, trabajar sábados y domingos como días normales, aunque para mí fuera lo mismo, era muy diferente y sí me pasó eso definitivamente, que luego que regresé de esas 8 semanas, ya me había como que acostumbrado a estar siempre solo, siempre en la habitación del hotel viendo televisión, siempre en aquellos tiempos muy antigua comunicación, no sé si recuerdas, telefónica o te tocó que el internet era, había que conectarse telefónicamente y era muy lento, no estaban las aplicaciones de ahora. Los celulares eran los Nokias, no tenían tecnología más que el mensaje de texto, era lo más avanzado que tenían. Y y sí, tienes toda la razón. Sí me costó y me tuve que un poquito que forzar, como que me había hecho cómodo a estar solo. No sé si hace sentido. Sí, 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 porque el ser humano además es como un animal de costumbres. Tú ahora por eso dicen los retos de 21 días, porque a los 21 días ya tu cerebro está acostumbrado a la rutina que hayas cogido, pero tienes que pasar como la barrera de los 21 días en todo. El ser humano es muy de acostumbrarse a hacer cosas y también necesitamos evolucionar. La tecnología ha sido una gran evolución a la que no estábamos preparados porque ha sido como muy rápida en el tiempo. En pocos años se ha hecho como muy rápido, entonces no nos hemos acostumbrado bien a cómo manejarla y creo que ese ha sido como el gran problema ahora mismo, que tenemos como muchas aplicaciones, muchas cosas que hacer con el móvil y es muy fácil estar todo el día pegado al móvil, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo veo en el colegio, que están todo el día y sí, tendrían que prohibir cuando entran por la puerta entrar el móvil. Y se supone que en clase no pueden estar con el móvil, pero siguen estando, ¿sabes?
Es como que no se pueden, hay algunos que no se pueden despegar del móvil, aunque sea coger el móvil simplemente y hacer como así, ¿sabes? Como moverlo y ya está, pero lo tienen que hacer. Si no sienten que les falta algo, como si le faltara un brazo. Sí, 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 sí. No sé si en España se ha dado ese fenómeno aquí en el grupo social, pero hablo ya de adultos con mi esposa y amigos y todos. Cuando se empezaron a dar los teléfonos inteligentes, estoy hablando por ahí 2008, 2009, en aquel tiempo era el BlackBerry, luego entró el iPhone, Android y Sí, demás. Por ejemplo, entró el WhatsApp, porque me acuerdo el BlackBerry tenía una aplicación de mensajero, el mensajero BlackBerry, que le llaman el PIN, porque ujú, tenía un PIN. Y luego entra el WhatsApp, que es multiplataforma y todo. Se empezó a dar que en reuniones sociales, de manera consciente, todos nos poníamos de acuerdo y volteábamos el teléfono, por ejemplo, en una cena, ¿no? Porque sí se daba, era común llegar a un restaurante y ver un grupo de 6 gentes, ocho, 3 o 4, o todos en el teléfono. O sea, no había ya interacción. O sea, estábamos ahí presenciales, pero estábamos, es que deja contesto un mensaje. Es que mira, me escribió no sé qué. No, lo atenderás después. Ahorita estamos ujú, nosotros en físico. Vamos a volver a lo de antes cuando había un tiempo. Yo creo que ahorita a la juventud les cuesta ver ese tiempo, pero hubo un tiempo que no había ni los Nokias. Eh, Estoy hablando de principios de 90, mediados de 90, que el móvil no existía, que había los teléfonos en la calle de monedas o de tarjeta, si tenías que hacer una llamada, pero yo creo que hasta estábamos mejor en el sentido de que no estabas localizable todo el tiempo, ok, sí tienes un impacto, pero también estabas en contacto puro, no había sí, esa distracción. Y esto hablo WhatsApp, como bien dices tú, ni se diga TikTok, ni se diga Instagram, ni se diga Facebook, que tal vez no sea tan popular ya con gente joven, esas, las primeras dos sí son más, pero ujú, pues es eso, es estar ahí, ay, mira, subieron un video tal y darle like y darle un comentario, poner un emoji. Ayer mi esposo y yo estábamos viendo una serie de Netflix que de hecho habla de este tema y nos sorprendió que hay mensajes en los emojis, ¿no? Que no entendemos. Es que si es un frijol significa esto y que si es no sé qué, porque tienen su propio código los jóvenes y ya se hablan en emojis prácticamente, ya están reemplazando el ujú, lenguaje, ¿no? sí. Ahora que dices todo esto del WhatsApp y tal, yo a veces me tiro días, semanas sin hablar con mis amigos. No por nada, no necesito, ¿no te pasa que si hablas todo el tiempo, todo el tiempo, llega un momento que no tienes tema de conversación? Claro. Ujú. Yo a veces pienso de qué habla la gente, porque está todo el tiempo en el WhatsApp, todo el tiempo en el WhatsApp. ¿Qué tema de conversación ya sacas? Si es que ni siquiera tengo conversación conmigo misma, ¿cómo voy a hablar contigo? ¿Sabes? A veces hablan, y has visto esto, y lo otro, y este programa, y el otro programa, y relajación. Es como, yo pienso que la sociedad ahora es como muy para afuera, ¿sabes? De este programa, esta cosa, este TikTok, pero no miran para adentro, no ven cómo se sienten realmente, no ven qué es lo que necesitan realmente, no cuidan su cuerpo y siento como que hay una desconexión de cuerpo, mente y espíritu, como lo quieras llamar, ¿sabes? Hay diferentes formas de llamarlo. Creo que hay como mucha desconexión de necesito los inputs externos porque si no, no puedo vivir. Y eso crea también como una dopamina falsa, crea un estrés, cortisol, cuando no tenemos el móvil, crea ciertas cosas en el cuerpo que no son normales de nuestro cuerpo. Por eso también se crea como esta frustración todo el tiempo. Y frustración por nada realmente, Sí, ¿sabes? sí, 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 No definitivamente. contestan un mensaje, perdón, no No, no, contestan un adelante. mensaje, ya están frustrados. Yo, si me hablas ahora, a lo mejor no te puedo contestar hasta mañana y no pasa nada. Pero no hemos aprendido a vivir el momento. Siempre estamos mirando al futuro y al futuro y al futuro, y si no, al pasado. Es que yo antes era más feliz. Es que, ¿por qué no aprendemos a vivir ahora? Ahora estoy contigo y estoy centrada en lo que me estás diciendo y en la conversación que estamos teniendo. Yo no estoy pensando en qué voy a cenar esta noche. ¿Me entiendes? Sí, muy de acuerdo. Es algo, de eso sí hablo muy seguido, porque tengo un canal en español y un canal en inglés. Mi canal en inglés, Sí. por los invitados que tengo, hablamos más del momento presente, el present moment, Ujú, de ver el pasado, porque a veces nos agobia el pasado, y el pasado ya no va a venir a molestarnos, ya el pasado ya fue. Entonces, si quieres seguir un poquito centrado en algo que ya sucedió, que ya te afectó, que ya no te puede volver a afectar,
es decisión tuya. El futuro es una oportunidad, pero a veces somos temerosos, ¿no? ¿Qué va a suceder en 10 años? ¿Podré seguir trabajando? ¿No estaré en la calle? Porque entran esos programas, no siento yo, ideas que nuestra mente a veces se va, ¿no? Y empieza con toda una historia que no ha sucedido, ¿no? A veces en situaciones médicas igual, te dan un diagnóstico y ya estás en la tumba, ¿no? Y no, espérame, pues no ha pasado, o sea, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Entonces, al final eso te deja con el momento presente. Como dices tú, yo ahorita estoy teniendo esta conversación contigo, estoy concentrado en ella, como dices tú, ¿qué voy a comer? Más porque, bueno, yo estoy ahorita aquí en la mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? ¿Cómo se va a desarrollar mi día? Ya lo veremos, ¿no? Obviamente hay gente que escucha eso y dice, bueno, entonces no ves el futuro, no te interesa el mañana. No, sí, sí es normal hacer una preparación, pero no ese agobio, esa predeterminación, porque luego empiezas a vivir en el futuro, ¿no? Empiezas a decir, Mm, bueno, ¿y qué va a pasar cuando me voy a retirar? ¿Y qué va? ¿Cuánta gente no ha escuchado que planea el retiro y luego el retiro nunca llega porque se van antes, ¿no? O llega el retiro y ya están enfermos y entonces no era lo que ellos pensaban. Entonces ya llega y pues ya no tienen siempre, y es que iba a viajar en el retiro. Puedes viajar hoy, viaja hoy. O sea, tienes la facilidad de viajar, planea un viaje para este año. Quién sabe qué suceda si ya llegues con situaciones así. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Vivir el momento da una paz, vivir el momento presente da una paz porque el pasado no te puede tocar y el futuro tampoco te puede tocar. Y entonces ya logras una liberación, una paz, decir, deja, disfruto la vida hoy, lo que estoy haciendo en este momento. Y ya me tocará disfrutar mañana, el fin de semana, la próxima semana, el mes que viene, el año que viene. Pero eso llegará. Ahorita me corresponde exacto. esto. Es lo que dices tú de, sí, hay que preparar cosas para mañana. Claro, Por claro. ejemplo, mañana yo tengo que volver a ir a trabajar, pues hoy preparo cosas porque sé que mañana tengo que volver a ir a trabajar, ¿sabes? Ujú. Y hoy he echado gasolina porque sé que tengo que ir a trabajar toda la semana. No es como me olvido de la vida. No es como renuncio y me olvido de la vida. Pero también hay que tener en cuenta de que la vida te puede cambiar en un segundo, tanto para bien o para mal. Tú puedes tener tus planes y tener toda tu vida planificada. Y yo soy de ese tipo de personas que antes tenía que tener todo planificado. Y luego a lo mejor se me fue todo al traste y hay que volver a empezar y te tienes que levantar. Sí. Por eso también abrí el canal, porque me pasaron unas cosas en la vida y se me fue todo al traste y era todo caótico. Entonces dije, bueno, vamos a empezar de nuevo. Sí, sí, sí. Y sí, dime. No, 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 perdón. Pensé que si gustas continuar. Una disculpa. Y pienso que eso es lo que está pasando en las redes sociales, ¿sabes? Que no vemos más allá del próximo TikTok. No podemos aguantar más de 30 segundos que dura un TikTok o de un minuto. Es como que ya nos cuesta mucho. Tiene que ser todo rápido, rápido, rápido y tenemos que ir siempre rápido. Y si no vamos a ese nivel de rapidez, te quedas atrás. Y yo veo yo trabajo con niños con necesidades especiales. No todos podemos ir al mismo ritmo, ¿sabes? Y a veces veo que las personas con necesidades especiales o personas vulnerables o como la persona que lo esté pasando mal una racha de su vida ya se nos desecha. Pienso que eso es demasiado triste, que nos desechen simplemente por tener alguna necesidad especial o por estar vulnerable. Yo he tenido momentos de mi vida que he estado vulnerable y he sentido como que no iba al ritmo de los demás. Es que no me estaba enterando de lo que estaba pasando en el mundo. Y te sientes mal, te sientes como más diferente todavía, más excluido de la sociedad. ¿Me entiendes? Sí, sí, siento que eso, y un poquito también te entiendo, y yo incluiría a la gente que, por ejemplo, aparentemente está bien, pero tiene algún tema complicado de entender. Hablo, por ejemplo, gente del síndrome de fatiga crónica, de ese tipo de situaciones, que vamos, le cuesta un poco más exactamente estar al ritmo de la sociedad y hay una falta de entendimiento, ¿no? Ahora sí, definitivamente, no sé si sea un tema natural, que al final yo soy creyente que somos un espíritu teniendo una vida física, ¿no? Y al final somos una especie en este planeta y las especies se comportan de cierta manera y pues hay especies que a los que están débiles y enfermos los dejan, ¿no? Suena muy Sí, cruel, suena muy difícil de comprender, muy poco empático, pero tal vez es como un proceso natural, una selección natural, que no estoy de acuerdo, más estoy diciendo
sucede, ¿no? Y no sé si ahí nos gane nuestra cuestión animal, nuestra cuestión Sí, física, el decir, bueno, pues este no puede estar al ritmo de la sociedad y un poquito, pues no está, entonces pues te dejamos atrás, ¿no? O sea, eh, de alguna manera siento yo, y yo tengo un amigo que tiene un hijo con síndrome de Down y chico maravilloso, ¿no? Por ejemplo, no se hace líos, él es como una luz que brilla mucho porque es muy honesto en lo que dice, no tiene filtro, no prepara sus conversaciones, entonces, eh, para mí particularmente, cuando se dice a esa gente, se les dice retrasados, cosas que palabras que no quiero ni repetir, para mí es una sí, situación son muy feas. que me genera un conflicto muy fuerte, ¿no? Y a veces, inclusive que no se le dicen a ellos, sino Dios, creo que en España, lo he visto en series, no sé si sea muy normal, que se les dice subnormal, ¿no? O sea, una manera de ofender es Sí, pero decir es una subnormal. palabra fea igualmente. Es fea, no, sí, fea, por eso digo, pero que es así como a alguien decirle, vamos, que eres, aquí decimos menso, por ejemplo, que no es tan fea tal vez, pero allá que eres un subnormal y eso para mí es una ofensa tan fuerte porque ¿qué? No son subnormales, son diferentes nada más, ¿no? Y lo que debe haber es un entendimiento que para ellos es mucho más difícil, lo que para ti es muy sencillo. Así tal cual. Entonces, al contrario, debería haber un respeto y una empatía, de decir, a él le cuesta el triple o 10 veces lo que a mí me cuesta. Como cuando ves una persona que batalla para caminar y todo. El enfoque debería ser cómo la ayudo, no cómo la denosto, cómo la critico, cómo digo, a ver, quítate porque pues, tú eres lento, deja yo que soy rápido, yo que sí puedo. Pero no sé, insisto, no quiero defender a la humanidad, pero sí lo veo en el mundo animal, que se da ese, pues el débil se le deja atrás, Ujú. ¿no? Y está muy mal. Creo que nosotros, he dicho yo, que siento yo que somos la única especie en el planeta Tierra, una capacidad fuera de la caja, o sea, una capacidad de entender todo lo que está sucediendo. Entonces sí creo que esas situaciones las pudiéramos evolucionar, como dices tú, la evolución, y evolucionar y entender y ser mucho más empáticos con quienes, así tal cual, les cuesta mucho más lo que para ti es fácil, ¿no? Tal vez lo das por hecho y ni siquiera das gracias que para ti es sencillo tener la energía y todo. Y digo, yo platico del síndrome de fatiga crónica porque es algo que yo he vivido por más de 30 años, ¿no? Y fui con todo tipo de doctores, no tuve el resultado que esperaba porque eso no lo van a saber, que ya tuve que llegar y escarbar muy fuerte y es algo que no se arregla, ¿no? Entonces tienes que aprender a vivir con él. Y he tenido una vida muy buena, no me quejo, pero para mí cuando alguien me dice, oye, ¿por qué no haces ejercicio? Porque me cuesta 10 veces lo que a ti te cuesta. ¿Y por qué te tienes que dormir a las 9 10 de la noche? Porque me cuesta, ya estoy fundido a esa hora, ¿no? Entonces, sí he visto eso y al final uno no puede exigir la empatía, ¿no? Si no se da de manera natural, hasta prefieres decir otras cosas y decir, oye, ¿por qué no vas a ir a tal situación? No, hombre, es que estoy ocupado, pero es porque realmente ya no puedes, ¿no? Y, y, y sí va de lo que dijiste hace unos 20 minutos, que por qué no hay noticias tristes en TikTok, que por qué no, porque como que queremos estar trabajando y disfrutando, así tal cual. Lo demás no quiero saber. Sí, Y por ejemplo, sí, de la sí. muerte no podemos hablar. De la muerte no quiero hablar hasta que me esté muriendo. Cuando yo la muerte la considero muy importante prepararse para la muerte, ¿no? Pero de la muerte nadie quiere hablar. Tiene 80 años y mi papá todavía está con vida y no quiere. O sea, papá, ¿has pensado en la muerte? No me hables de eso. Porque volvemos, tenemos ese cuestión innata de que a disfrutar. E inclusive aquí en México tenemos el dicho a dormir en la tumba. O sea, como diciendo, ¿quieres parar, quieres hacer un paro en el camino? Es cuando ya te mueras. Ahorita vive y vive. No sé qué piensas de eso. Sí, tenemos que estar en una perpetua happy hour, ¿no? Así es. Sí. Has dicho cosas muy interesantes y me ves mirando para abajo, es que yo a veces apunto cosas. No, perfecto. Eh, yo creo que el ser humano pensamos que estamos mucho más avanzados de lo que realmente estamos. Nuestro cerebro es muy parecido al del paleolítico. Seguimos como en ese modo supervivencia, por eso a las personas que no que vemos que tienen necesidades especiales o que no están como el resto, como las apartamos. Cada vez más somos conscientes de que forman parte de la sociedad, pero nos ha costado mucho entender eso. Y el síndrome de fatiga crónica, para mí es muy importante que lo expliques, ya que mi madre fue diagnosticada en el
2001, si no me equivoco, 2002, de fibromialgia. Ujú. La fibromialgia es una enfermedad que no se ve, es una enfermedad invisible. No se ve, no se ve, no saben cómo tratarla, simplemente es medicación para el dolor, nada más. Entonces, entiendo muy bien ese tipo de enfermedades, las enfermedades que se llaman invisibles, porque las estoy viviendo de primera mano. Y respecto a los niños, como decías, el hijo de tu amigo, hay muchos otros tipos de niños con necesidades especiales. Por ejemplo, los niños que tienen DIL, que es lo que se suele llamar retraso, que es déficit de inteligencia leve, si no me equivoco. El TDAH, que el TDA puede ser, llegar a ser conductual. Cuando ya pasa a ser conductual, tú solo ves a una persona furiosa, pero no sabes lo que tiene en su cabeza. Incluso pueden llegar a un punto de hacer alguna cosa y luego no acordarse, como si no lo hubieran hecho. Y eso para ellos es una frustración. Las personas con bipolaridad, las personas divergentes. Por ejemplo, en mi canal vino Beth, que es una persona que tiene bipolaridad y tiene autismo. Hay personas que tienen mucho tipo de necesidades y tú la puedes ver normal en la calle y tú puedes pensar que por qué se comporta así y a lo mejor es que tiene una necesidad. Por eso yo siempre he pensado en no juzgar a los demás por lo que ves. O también, no sé si tú lo has visto alguna vez, las parejas o dos personas que tú ves que una persona le está gritando a la otra, tú no sabes lo que esta persona le está diciendo a esta. No sabes lo que le está diciendo. A lo mejor le está susurrando cosas que tú no escuchas, pero tú solo ves a la persona gritar. Pues yo creo que para el ser humano es muy fácil juzgar a los demás y criticar, pero no tenemos como eso de empatizar. Y respecto al duelo, nos es muy difícil ver el duelo, que nuestros padres se puedan morir o nuestros abuelos. Nos cuesta mucho pensar en eso, pero más nos cuesta hablar del duelo prenatal, que es algo que a mí me ha pasado y es muy duro cuando te pasa y no entiendes lo que te está pasando y encima te sientes culpable porque como madre, la culpa es tuya de que no haya salido bien el embarazo, de que viniera mal. Entonces, me costó mucho esto. Y hice terapia y por eso yo salí como del agujero de sentirme culpable, de sentirme mal y de no sentir como ese apoyo de los demás. Porque a veces los demás es como, yo como amiga ya había planeado esto, yo como tío, yo como, ¿sabes? Y no ven que tú como madre lo estás pasando realmente mal. Sé que esto es duro, el duelo prenatal, ya he hablado de él también en el canal, y a veces juzgamos sin saber. Esa es como la conclusión a todo lo que te he dicho. Sí, bueno, siento mucho eso que pasaste y la verdad tienes razón, a veces somos insensibles a lo que otros Mm, están pasando y hacemos comentarios a veces realmente sin pensarlo. Hay veces que siento yo que es mejor no decir nada, nada más ofrecer el sí. apoyo y, y sí, estoy seguro que tal vez te tocó algún comentario como que ves que tal vez te diste el cuidado más y sí, así pasa, ¿no? Como que a veces de alguna manera eh, definitivamente a veces nos decepciona la gente como ve las cosas, ¿no? Que dice, oye, yo lo que ocupo es apoyo, lo que ocupo es entendimiento y lo último que ocupo es juicio, ¿no? Pero sí somos Mm, muy rápidos al juicio. Sobre lo que mencionabas de tu mamá, fíjate que cuando yo la situación, yo por un tiempo esta situación la estuve manejando de alguna manera, con mucho descanso, escogiendo mis batallas, ¿no? Pero cuando yo me caso y mi esposa resulta embarazada, me caso en 2002 y resulta embarazada en 2004. Mi hijo nace en 2005. En ese tiempo, pues yo digo, yo no puedo seguir así, ¿no? O sea, yo ya viene un hijo en camino, yo necesito darle toda mi energía, yo necesito saber esto, debe haber una razón, ¿no? Entonces empecé a ver todo tipo de especialistas, ¿no? Eh, Endocrinólogos, cardiólogos, neurólogos, todo. Todos me decían que me iban a encontrar porque al final, pues es paciente, es una consulta, entonces nadie te va a decir. Aparte, siento que algunos doctores son algo arrogantes o están
es una profesión que a veces los hace como que sentirse superiores en el sentido de, no, pues claro que te tengo que decir qué tienes, ¿no? Y al final siempre decían que era un tema depresivo, un tema de ansiedad, y me querían recetar antidepresivos y ansiolíticos, que tapaban el problema, porque pues el antidepresivo te da energía, el ansiolítico te quita los nervios, estás como drogado todo el tiempo, ¿no? Entonces, Mm. años después viene el tema de la fibromialgia y me seguí dando la oportunidad de ver otros doctores, 2007, 2008 más o menos, cuando recuerdo la primera vez que me dijo, yo sé perfectamente qué tienes, tú tienes fibromialgia. Y le dije, a ver, doctor, esa enfermedad la inventaron porque cuando no saben qué decirnos, nos dice que tenemos fibromialgia, ¿verdad? Que lo que yo tengo no tengo dolor. Tengo entendido que la fibromialgia y dolor hay un componente de inflamación. Entonces, Sí. típicamente recetan antiinflamatorios y hay una Ujú, mejoría, pero sí he escuchado testimonios que es muy doloroso en ocasiones, muy debilitante mm, en ocasiones, que tiene como ataques o como momentos o eventos parecido al lupus, parecido a la esclerosis múltiple, que hay momentos, a mí me tocó una persona en un avión que le da un ataque de lupus, parecía que estaba muriendo, o sea, y era la inflamación que se desató por alguna situación a veces inclusive nerviosa, tal vez nervios del avión y demás, pero cuando se le hace, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ayuda? No es que tengo lupus y se me vino un ataque de lupus, ¿no? Entonces, en mi caso no, es simplemente la falta de energía, ¿no? Mareos, ese tipo por ahí va, ¿no? Y pero sí me dio mucha risa porque sin pedirme laboratorios, nada más le platiqué y me dijo, tú tienes fibromialgia. Te voy a dar las medicinas de fibromialgia. Y te le dije, no, doctor, son antiinflamatorios y la verdad es que no tengo ese problema, no tengo dolor. Entonces, así para tomar algo por tomarme algo, pues no. Entonces fue cuando yo me fui más por el lado de la medicina alternativa, vi los que se les conoce ahora como doctores celulares, o sea, que lo ven más a un nivel celular y tuve mejoras con ciertos suplementos, pero como me lo dijo claramente un doctor de Estados Unidos que consulté por Skype en aquella tecnología de por ahí 2010, 2011, me dijo, tú vas a manejar esta situación, pero esta situación es genética, esta situación la tienes de nacimiento, no hay una solución más que volver a reescribirte tus genes, ¿verdad? Entonces, pues he aceptado, yo creo que la aceptación es lo más importante y entender ujú. quién soy, ¿no? Entender que no voy a correr maratones, entender que no voy a subir montañas, no pasa nada, haré otro tipo de cosas, estoy tranquilo con eso, ¿no? Eh, pero sí siento que, que hay una falta, como bien dices tú, somos lo llamabas de que como que venimos todavía de este desarrollo de otro ser de aquí de la Tierra, y sí siento que falta salirnos de la caja y entender estas situaciones, ¿no? Cómo los que les cuesta más que yo, el enfoque es cómo los puedo ayudar, no cómo, no, pareciera que hay una especie de miedo, decir, pues si me relaciono o si, como que no, porque pues yo soy diferente, yo sí puedo, ¿no? Entonces a ellos, pues no les corresponde, no les toca. Es muy feo, no sé cómo explicarlo, esa falta de entendimiento. Y va también con tema de estrato social y todo. Los que tienen más, pues medio apoyan a los que tienen menos, pero es como ustedes allá y nosotros acá, ¿no? No nos Sí, mezclemos porque somos diferentes. Ustedes tienen menos y la verdad es que no vaya a ser que se me pega y ahora yo también empiezo a tener menos. Sí, perdón, que lo haga un poquito cómico, pero es que sí hay pero es que es así. ese tema de que alguien va en su vehículo de lujo, su BMW, etcétera, tal vez por las calles de Madrid o qué sé yo, y pasa por zonas no privilegiadas y no se quieren ni bajar del coche, no quieren ni bajar el vidrio, ¿no? No vaya algo Mm, en el aire a tocarme, ¿no? mm. Nos falta mucho, mucho por evolucionar como sociedad, definitivamente. También te tengo que decir que aunque hay niños con diferentes necesidades especiales, estamos todos juntos en un colegio público y los demás de la misma clase lo entienden y dicen, no, es que yo sé que tiene un problema, que tiene esta necesidad especial, sé que, ¿sabes? En ese aspecto creo que también el tener colegios públicos inclusivos está haciendo que seamos más conscientes de que somos diferentes, pero podemos vivir juntos. No sé si me explico. Sí, Diferentes a lo mejor es una palabra fea, pero que tenemos como tienen necesidades especiales y digo tenemos porque yo soy como la profe de ellos, entonces yo me incluyo. Tienen necesidades especiales, pero estamos todos juntos en la misma clase. Tienen otro ritmo de aprendizaje, pero los niños de verdad en conjunto lo entienden bastante bien.
Creo que los niños se están adaptando mejor a otras personas con necesidades especiales que los adultos. A los adultos creo que todavía nos cuesta más, porque yo conozco personas que saben a lo que trabajo, en lo que trabajo, y no quieren saber cuál es mi día a día. Yo no puedo contar qué es lo que hago yo en mi trabajo, porque es como, no, 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 yo empatizo mucho, soy muy sensible, no quiero saber, ¿sabes? Ujú. Y creo que los adultos como que todavía no estamos del todo acostumbrados a ver a niños con necesidades especiales, a esa inclusión que tenemos nosotros en los colegios. No sé si vosotros también lo tenéis en los colegios en México. Sí, digo, te puedo hablar de la escuela de mis hijos, que no era pública, era privada, pero sí había niños con necesidades especiales y sí siento que los jóvenes de ahora en ese sentido han evolucionado mucho más para bien de sí tener mayor sensibilidad con compañeros Ujú. con necesidades especiales. Sí, sí lo hay, no necesariamente tienen que estar en una escuela especial, aunque también las hay para quienes Sí. tal vez tienen casos más avanzados o casos que sí es Ujú. muy difícil la inclusión. Se acaba de un evento lamentable, te lo anticipo, lamentable aquí en mi ciudad, que un muchacho en lo que se le llama preparatoria, que sería el liceo en España o es antes de la universidad, Al es bachillerato. bachillerato en España exactamente, aquí se le dice Ujú. preparatoria, prepa, Ujú. que un muchacho era una preparatoria privada del Tecnológico de Monterrey y el muchacho tenía necesidades especiales, no sé qué tipo de necesidades especiales, y fue abusado en los baños por otros muchachos, ¿no? Eso es lo negativo de la situación. Y lo positivo fue que toda la escuela se revolucionó en apoyo al muchacho con necesidades especiales para que se llevara a la justicia a sus victimarios, ¿no? Entonces, esa parte me gustó, que tal vez antes hubiera sido se tapa, ¿no? Y no se menciona. De hecho, lamentable la escuela privada que no lo quiso que saliera a la luz. Eso sí, muy lamentable de ellos, pero se les descubrió porque se revolucionaron los muchachos y pararon las actividades hasta que se atendiera ese caso, ¿no? Fue la policía, etcétera, se hizo ya. Ya se supo, salió en el periódico, ya se supo, ¿no? Entonces, pues son casos particulares, no habla de la sociedad en general ni de los muchachos de ahora. Esos muchachos que hicieron eso están mal y ellos tendrán que responder por sus actos. O sea, no quiero generalizar que así se le trata a alguien de necesidades especiales, pero me quedo con lo positivo que la escuela dijo, esto está mal y esto necesita salir a la luz Sí. y esto no lo podemos permitir, así tal cual, no lo podemos seguir permitiendo, ¿no? Entonces, sí te entiendo que los adultos nos cuesta. Yo las primeras veces que tuve contacto con el hijo de mi amigo, eh, tienes hasta miedo, pero luego me fui agarrando una confianza y empecé a disfrutarlo más. Y empecé a tratarlo de igual, de a igual. Sí. Siento que eso es muy importante. No hacerlo como que es que pobrecito, él, no, empezarlo a tratar de igual. A ver, platícame y todo. Y, y la verdad es que algo que para mí es muy difícil entender quien les llama esos nombres que ya mencionamos y otros peores, Ujú. es ¿por qué lo ofendes o por qué lo intentas ofender? Si es obvio que no es su culpa. Todas estas situaciones de los padecimientos que tú has explicado, ninguno es causado de manera de decir, bueno, hice algo, traté mal Exacto. mi cuerpo y entonces ahora tengo un IQ menor o tengo bipolaridad. Todos son cosas que simplemente suceden. Son como me explicó la persona cuando le mando mi genoma, porque hay una empresa en Estados Unidos que con un poco de saliva te entrega tu genoma completo. Se lo mando, es un archivo enorme, muchos gigabytes. Se lo mando al doctor, lo analiza en su sistema. Me dice, pues es que te tocó que tienes problemas mitocondriales, tienes problemas celulares, tienes problemas en la generación del sangre, tienes problemas. O sea, se te acumularon tres, cuatro cosas. Es casualidad. No es culpa ni de tus padres, ni de tu herencia. Le puede pasar a cualquiera. Tan sencillo, no tocaba y no tocaba. Y entonces siento yo que la gente que es, como dices tú, bipolar, la gente que tiene síndromes de agresividad también, no recuerdo bien el nombre, eh, uno muy complicado es cuando la gente tiene esquizofrenia, ya que ve Sí. alucinaciones, cosas así, muy debilitante, muy difícil tener actividad en sociedad. Y luego, típicamente esos padecimientos se atienden con medicamentos que
duermen a la persona prácticamente. ¿Qué posibilidad de tener interacción social prominente cuando estás prácticamente somnoliento, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y pues sí, como que por desgracia nos gana, o sea, no quiero justificar, pero nos gana pues es que yo no lo tengo y como el rico y el pobre, ¿verdad? Pues yo tengo, yo soy rico, hay pobres, pues ahí agárrense y yo doy gracias que no soy como ustedes, ¿no? Nos falta evolucionar. Yo creo que lo que nos falta es información. Creo que a veces actuamos por el miedo, pero el miedo por la ignorancia. Pensamos que nos va a hacer algo las personas conductuales no siempre te tienen que estar molestando o gritando o tratando feo. Tienen su brote y su brote a lo mejor ni siquiera va hacia ti, a lo mejor su brote va hacia él mismo. Yo he visto personas de golpearse a sí mismo en el corazón diciendo me está dando un ataque, me está dando un ataque y era simplemente porque le estaba dando un brote, simplemente incomplejamente, pero no estaba atacando a otra persona. A veces pensamos que las personas con necesidades especiales nos van a hacer algo y es por puro miedo que actuamos a veces, o miedo al desconocimiento de qué va a pasar y yo sabré actuar y si me hace algo, piensa que yo estoy con niños de instituto, ya un niño y con niños pequeños. Hay un niño de 5 años que se dedica a pegar y a morder. Pegar, morder, pellizcar, no sé cómo se llama en México, pellizcar, Sí, cuando te agarran pellizcar. así. Sí, sí, sí. ¿Sí? Em, entonces, claro, un niño de 5 años te puede hacer daño, pero él no es consciente de lo que le pasa. ¿Qué pasa? Que se frustra y al frustrarse no entiende lo que pasa en su vida, no entiende lo que pasa a su alrededor, porque yo no lo entiendo. Si él no me puede verbalizar las cosas, ¿cómo que yo no soy capaz de entenderlo? Si es tan lógico en su cabeza lo que quiere, ¿sabes? Sí. El trastorno es un trastorno, a veces es complicado, pero con amor y con paciencia se puede entender a otra persona. Y yo sé que él está frustrado y que viene a pegarme porque no entiende lo que está pasando en su cabeza. Pues no lo puedo tratar feo. Al contrario, lo trato con amor, paciencia, por favor, para. Y pienso que muchas veces lo que nos pasa tanto con las personas especiales como con las personas vulnerables, como con todo, es que nos dan miedo a situaciones. Nos da miedo la tristeza, nos da miedo. No sabemos actuar con amor hacia el prójimo porque no somos capaces de empatizar y la sociedad va más hacia no ser capaz de empatizar del todo, hacia yo, yo tengo que ser yo y hay varios estudios que acusan esta forma de pensar del narcisismo a que los padres cada vez han tenido menos hijos, han tenido uno o dos, entonces antes eran seis, antes la vida era 6, 8, 10, antes la vida era diferente, había que compartir. Ahora, si eres hijo único y te consienten y eres el único, te miman porque eres lo más grandioso que podían tener. ¿Cómo creces tú? Si no te cortan nunca las conductas que tienes y todo te lo permiten porque eres como casi un dios para ellos. Pues creces pensando que todo lo que haces está bien, que tus faltas de respeto están bien, que todo es perfecto. Y eso es lo que está haciendo la sociedad, que cada vez seamos más egoístas. No yo creo que ya no tenemos esos valores que teníamos antes, no miramos por el otro. Sí, 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 sí. Y como bien dices, falta información y siento que esa situación inexplicable que es como decir, pues no, no sé cómo lidiar con esto, entonces mejor no lío con esto, Exacto, no interactúo con esto, no. Entonces, estoy seguro que estoy seguro que suceda, ¿verdad? Digo, tal vez en España no, en tu escuela no, pero algunos padres que digan, no, pues mira, yo prefiero que mi hijo no tenga interacción con muchachos así, o sea, como diciendo, entre comillas, todos normales, porque todos son normales, solamente tienen necesidades diferentes. Es como si fuera un coche y uno es un poquito más rápido que el otro, los dos son coches, ¿no? Pero sí tendemos a no entender que inclusive se ve cuando en aeropuertos, en estaciones de tren, de bus, etcétera, que
hay gente que necesita un poco más de tiempo que tú, ¿no? Y como a veces hay gente que pierde la paciencia y todo, porque insisto, no existe esa entendimiento que, bueno, pues, todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, ¿no? Y, y de alguna manera, pues lo que hay que entender es, venimos a apoyarnos, no a afectarnos uno con el otro. Victoria, llevamos más o menos una hora, que es más o menos el Ujú. tiempo que tenemos las charlas. No sé si hay algo más que Perfecto. quisieras tocar o algo que quisieras decir para finalizar. Yo, de lo que estabas diciendo, yo creo que cada vez las personas nos frustramos más y nos enfadamos porque realmente no miramos para adentro y no sabemos lo que nos pasa a nosotros mismos. Y esta es como la conclusión que me hizo a mí cambiar. Yo me sentía muy frustrada porque no entendía mis sentimientos, no entendía por qué era lo que me estaba pasando, no entendía nada. Y hice terapia y realmente cambié y soy la persona que soy hoy en día. Así que yo animo a las personas que realmente si se sienten frustradas, se sienten mal, se sienten que no entienden lo que les está pasando, si pueden que vayan a terapia o que vean los vídeos como los tuyos, que intenten hacer ese cambio, pero desde el corazón, hacer ese cambio auténtico. Y eso no verán los resultados en un día, pero verán los resultados al cabo del tiempo. No será la misma persona hoy que dentro de un año. Y eso lo puedo asegurar. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, sí, un poquito más o menos con las mismas palabras, pero lo que yo menciono mucho es en mis videos y a veces no en las charlas, porque tengo dos tipos de videos, charlas y Sí, podcast o cápsulas, y en esas es un monólogo mío, son mucho más cortos, de 15 a 20 minutos, y menciono, dependiendo del tema, a veces que si estás siempre enojado, si estás siempre en ira, si siempre estás en duda, en envidia, si siempre te estás cuestionando, que tomes un día pares y sí, busques ayuda profesional me parece perfecto, pero inclusive que simplemente pares y intentes entender qué te tiene así todo el tiempo, porque no es un estado normal, no es un estado que te lleve, tal vez puedas vivir y durar así 80 años, 90 años, pero si constantemente estás en esos estados, a mí me gusta ofrecer o me gusta sugerir la armonía, hay que estar en armonía, ¿no? Algo que te tenga en armonía. Y si constantemente estás molesto, por ejemplo, en un trabajo, lo que digo es, hay muchos trabajos. Si llegas de tu sí. trabajo odiándolo, si llegas de tu trabajo aventando cosas, si llegas de tu trabajo gritando, ya no lo aguantas más, si vas en la mañana en el bus, en el tren, en el coche, a pie, en bici, y llegas al trabajo y dices, yo no quiero estar aquí, cambia de trabajo. Sí, Tal vez uno que te dé menos dinero, no importa, porque a veces le ponemos demasiado, no es que me pagan muy bien, pero eso te va a tener en una situación así. Y luego yo pienso que luego la gente se enferma de enfermedades graves sí, del corazón, de enfermedades sí, sí. graves, ¿no? Que tal vez te pueden llevar a la muerte. Y no entiende que fueron los años de esa ira, de ese enojo, siempre esa frustración, como tú dices, frustrado con uno mismo, no me entiendo, no puedo más. Y luego te enfermas y te sorprendes y dices, ¿qué me lo habrá causado? Pues tú mismo perdón que me ría, pero es que tuviste todos estos años. Entonces, me da mucho gusto escuchar tu testimonio, tu historia, que encontraste la armonía, que Ujú. encontraste, yo creo que tu misión y que lograste superar estos momentos complicados. Y, y de hecho yo tengo un video de salida ya preparado, en todos los videos va a salir en este video. Y entre muchas otras cosas, toco una sección en los 2 minutos que menciono eso. Si estás en ira, en enojo, en envidia, si estás constantemente enojado, si tienes una sed de justicia, pero con la violencia, ¿no? Decir, no, mátenlos, mátenlos. O sea, es esa cuestión que te lleva a esa sed, ¿no? Pues hay algo ahí, hay que revisar, ¿no? Porque eso no lo quieren vender como normal a través de los medios, la televisión, las noticias y demás, siempre negatividad, 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 pero uno puede escoger qué, qué consumir, cómo vivir y vivir en armonía, que es como yo te veo a ti y veo una persona en armonía. Entonces, esa es la sugerencia. Y sí, yo la verdad es que no sugiero lo que tú sugeriste, pero es totalmente, yo creo que es decisión de cada quien, decir, yo no puedo solo, muy bien, busca un apoyo profesional, no tiene nada de malo, Yo, yo te lo digo, Alex, yo lo digo porque yo lo intenté sola y no lo conseguí. así es. Si no puedes solo,
porque yo no Busca. pude sola, Ujú. busca. Yo lo Así es. intenté y lo intenté, pero no era capaz de entender lo que había en mi cabeza, porque yo pensaba, si yo soy una buena persona, que intento ayudar a los demás, que siempre estoy haciendo cosas por los demás, ¿por qué no me entiendo a mí misma y por qué siento esto que siento? Porque yo me enfadaba, yo no lo decía, yo no lo decía, yo no lo decía, y era como que mi vaso se colmaba y de golpe explotaba. No explotaba feo, pero explotaba a lo mejor gritando. Y yo me sentía frustrada de llegar como a esa situación, ¿sabes? No era solamente ira como lo que expresa, sino el sentirme frustrada conmigo misma de por qué aguanto tanto, por qué empatizo tanto hasta llegar a este límite. Y es algo que a mí me costó entender de que no tenía por qué empatizar tanto con los demás, ¿sabes? Y es algo Ujú. que las buenas personas no entendemos a veces, de que no solo tenemos que mirar por el otro, tenemos que mirar por nosotros mismos. Y yo recomiendo la terapia por lo que a mí me pasó, pero si tú puedes solo, yo conozco personas que lo han hecho solo, si tú puedes solo, haz el cambio solo y tendrá como doble valor porque lo estás haciendo solo. Pero yo llego a ese punto que no me entendía y lo digo públicamente. Sí, y ahí empieza todo. Tuviste el valor de decir, aquí estoy, y como dices, intentaste solo, y digo, ok, necesito ayuda, es perfectísimo. Lo importante es que lo lograste. Y bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. La verdad, disfruté mucho nuestra plática. Ojalá no sea la última. No, Y, y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, Victoria. Y no sé muchas si que gracias, tengas Alex. algo. Muchas gracias a ti. Y para todos, gracias por la gentileza de su atención. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.